Hola doctores, bienvenidos a Medical Tips. El día de hoy vamos a hablar de farmacocinética. Vamos a mencionar su definición y la sigla que la describe, la cual es ADME, que significa absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Vamos a hablar entonces de la definición primero. Vanessa Tebar en 2013 define farmacocinética como aquella ciencia que estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo y construye modelos para interpretar estos datos y por tanto valorar o predecir la acción terapéutica o tóxica de un fármaco. Resumiendo, podemos decir que la farmacocinética es todo aquello que el cuerpo o el organismo le hace a un fármaco. Comencemos con las 4 características. La primera es absorción, que significa el paso del fármaco desde su sitio de administración hasta el torrente sanguíneo. Importante resaltar, la administración intravenosa no tiene absorción, dado que una vez administramos el fármaco ya está en la sangre. La distribución. Tenemos que es el abandono reversible del fármaco del torrente sanguíneo hacia otros espacios corporales como es el espacio intersticial y el espacio intracelular. Posteriormente tenemos el metabolismo, que también se llama biotransformación y se refiere a los cambios químicos que el organismo le hace o le induce a un fármaco. Y por último tenemos la excreción, también se llama aclaramiento, depuración o clearance, indica la capacidad de un órgano o de todo el organismo para eliminar un fármaco. Comencemos hablando de absorción. ¿Cuáles son los 4 mecanismos? Tenemos difusión pasiva, facilitada, transporte activo y endocitosis. ¿Cuándo se da la difusión pasiva? Cuando un fármaco es liposoluble y su carga no es negativa. Si es muy grande o no cumple alguna de las otras 2 características que ya mencionamos, recurrimos a la difusión facilitada o el transporte activo, cuya única diferencia radica en el consumo de monedas energéticas tales como el adenosintrifosfato o ATP. Si la molécula es muy grande, se utiliza endocitosis, aunque de las 4 es la menos usada como mecanismo de absorción farmacológico. Vamos con factores que influyen en la absorción. Primero, el potencial de hidrogeniones o pH y la constante de ionización o pKa. Vamos a explicarlo con la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Dice Henderson-Hasselbalch, si yo tengo un fármaco que es un ácido débil, quiere decir que contiene hidrogeniones en su estructura o que no está dispuesto a admitir hidrogeniones en su composición química. De tal manera que si yo llevo ese fármaco que es un ácido débil a un medio básico, va a perder esos hidrogeniones que tenía en su estructura para regular el pH del medio en el que se encuentra. De tal manera que si le retiro átomos a esa molécula, lo transformo en un anión y los aniones se cargan de forma negativa. Por el contrario, si tengo un fármaco que es una base débil, significa que tiene pocos o que no tiene hidrogeniones en su estructura química, por tanto está dispuesto a recibirlos. De tal manera que si yo lo llevo a un medio ácido, ese fármaco va a recibir hidrogeniones de ese medio y como le estoy poniendo más átomos en su estructura molecular, se convierte en un catión y los cationes se cargan de forma positiva. ¿Y esto de qué manera influye en la farmacología? Bueno, las cargas son importantes para la absorción, la excreción y el transporte de proteínas y asimismo la conformación química, ya que la idea no es cambiar tanto el fármaco porque podríamos disminuir sus efectos terapéuticos al alterar las moléculas. El flujo sanguíneo del sitio de absorción es otro factor que influye. ¿Por qué? Porque la idea es llevar ese fármaco al torrente. El área de absorción, entre más superficie haya para absorción de ese fármaco, mayores serán las concentraciones alcanzadas después de dar la administración. El tiempo de contacto es importante porque, pongamos un ejemplo, si tengo un paciente que tiene una diarrea intensa, ese paciente tiene menos tiempo de contacto del fármaco a nivel intestinal. De tal manera yo debo interpretar que si le doy la dosis regular, el paciente lo más posible es que tenga menores concentraciones a las esperadas normalmente con esa dosis. Y por último, la expresión de glucoproteína P. La glucoproteína P fue descubierta en animales como un mecanismo de adaptación a xenobióticos y moléculas tóxicas, ya que lo que hace es secretarlos a la luz intestinal y es importante porque impide la absorción de ciertos fármacos a nivel de este órgano. Vamos con la curva de evolución temporal de las concentraciones. Vamos a tener un punto cero. Ese punto cero se refiere al momento de la administración. En ese momento va a comenzar a subir la concentración de ese medicamento, pero mientras no esté haciendo efecto, se llama periodo de latencia. Y una vez llega a esta línea punteada que se llama concentración efectiva mínima o mínima eficaz, comienza a hacer el efecto del fármaco. Llega a un pico, que sería su concentración máxima, y tenemos Tmax, que significa el tiempo
que tomó para llegar a esa concentración máxima que coincide con el efecto máximo, ya que a una mayor concentración, mayor efecto del fármaco. Tenemos el tiempo de vida media. El tiempo de vida media se refiere al tiempo necesario para depurar o eliminar la mitad de la concentración máxima. Es decir, si este pico de un fármaco fue de 50 miligramos por decilitro, el tiempo de vida media va a ser cuánto tiempo tomó el organismo en llevar la concentración de 50 a 25 miligramos por decilitro. Tenemos la ventana terapéutica. La ventana terapéutica está comprendida en la parte inferior por la concentración mínima eficaz y en la parte superior por la concentración máxima tolerada. Y es la ventana en donde debemos mantener las concentraciones del paciente para darle un tratamiento que sea efectivo pero no tóxico. Y tenemos el área bajo la curva que comprende todo esto que tenemos en azul más oscuro, que se refiere a toda la concentración alcanzada de ese fármaco con relación al tiempo. Y tenemos que entonces la biodisponibilidad es el área bajo la curva oral dividido entre el área bajo la curva intravenosa por 100, porque el área bajo la curva intravenosa siempre va a ser la misma dosis que administramos. Por el contrario, la oral yo puedo administrar 100 miligramos de un fármaco y puede que solo se absorban 70. Vamos con la distribución. ¿Qué es el volumen de distribución? En realidad es un volumen teórico del líquido corporal necesario para disolver un fármaco. Entonces, ¿de qué depende él? De unión a proteínas plasmáticas de ese fármaco, de las características endotelio-vasculares, es decir, de los capilares, de los órganos a donde va a llegar el fármaco, el flujo sanguíneo o gasto cardíaco regional, la afinidad tisular por ese fármaco, la presencia de barreras hematotisulares, tales como la barrera hematoencefálica y la barrera hematotesticular, y la condición hidroelectrolítica del paciente, ya que no es lo mismo administrar 50 miligramos de un medicamento en un paciente deshidratado a un paciente que está con un edema generalizado o anasarca, ya sea por una enfermedad cardíaca o renal. De tal manera que si yo aplico esos 50 miligramos en el deshidratado, las concentraciones alcanzadas serán mucho mayores al paciente que tiene el edema. Por tanto, yo debo ajustar las dosis teniendo en cuenta la condición hidroelectrolítica del paciente. Luego tenemos el metabolismo. El metabolismo ya habíamos dicho que son las reacciones químicas a las que se somete el fármaco, principalmente a nivel hepático. ¿Cuáles son las consecuencias? Puedo inactivar el fármaco, puedo obtener metabolitos activos de ese fármaco, aumentar la potencia del fármaco, cambiar la acción o que el metabolito sea tóxico. ¿Qué factores influyen? Dado que son procesos enzimáticos, los factores genéticos se ven inmersos. La edad, ya que ambos extremos de la edad intervienen en el metabolismo hepático. Sexo y hormonas, ya que se dice que a las pacientes mujeres se les da una dosis, se les administra una dosis y sus concentraciones alcanzadas pueden ser mayores a las de los hombres. Y la dieta, una dieta hipoproteica, puede llegar a influir en el metabolismo hepático de los medicamentos. Tenemos dos fases. Una fase 1 que se dedica a reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis y desaminación. Entonces, como podemos ver, principalmente es quitarle o romper algo de la composición molecular del fármaco. Y la fase 2 se refiere a agregarle algo, conjugarlo, metinarlo, glucurinarlo. De esa manera, tenemos el ejemplo de la aspirina. La aspirina es el mismo ácido acetil salicílico. Una vez pasa la fase 1, se le quita el acetil y queda ácido salicílico. Y pasando la fase 2, él se conjuga y queda glucurónido, el cual ya está listo para excretar y tiene menos potencia que la misma aspirina o el ácido acetil salicílico. Por último, tenemos la eliminación. Las tres vías principales son pulmonar, biliar y renal, aunque también podemos eliminar fármacos a través de las lágrimas, la saliva, el sudor y las secreciones gástricas. La más importante de todas, la renal. ¿Cuáles son entonces las condiciones para que un fármaco tenga filtración renal? El tamaño, que sea menor a 70 kilodaltons, que ese fármaco no esté unido a proteínas plasmáticas, que sea hidrosoluble y la carga es importante. El fármaco no puede estar cargado negativamente, de lo contrario no pasa. ¿Por qué no pasa? Veamos esta imagen de la derecha. Los triángulos morados son las prolongaciones plasmáticas de los pocitos, la roja es la porción endotelial de los capilares a nivel de la cápsula de Bowman y lo azul es la lámina basal. La lámina basal está llena de glicoproteínas las cuales están cargadas negativamente. Por tanto, si llega un fármaco que está cargado negativamente se va a repeler y es imposible que cruce la barrera de filtración. De tal modo, recurrimos a la secreción. ¿Qué es la secreción? La secreción es tomar un fármaco que ya tenga una carga distinta o que no se haya podido filtrar por diferentes causas y llevarlo a los túbulos para ser eliminado por la orina. Eso fue todo por hoy.
Muchas gracias, espero haya servido de algo y hayan aprendido. Nos pueden seguir en Instagram como @medicaltips.medicina y acá en YouTube estamos como medicaltips.medicina. No olviden darle like y suscribirse y nos vemos en un próximo video.